Nuestros diques, el río Atuel, el Valle Grande, son paraísos, pero tienen un riesgo del que todavía no somos conscientes. Las concesionarias de las represas tratan de mantenerlos en estado de seguridad, pero aguas abajo, ni el Estado ni los emprendedores han podido concluir un plan de salvataje efectivo. Están recién empezando a tomar medidas y conciencia de los peligros de la zona. En pocos lugares del mundo se conjugan estas bellezas y estos riesgos. El negocio del turismo y el peligro combinado de diques y montañas en este informe que comenzamos desde abajo hacia arriba. Junto al pórtico, por donde el agua arrasaría con todo, desde aquí, pasando por Alvear y llegando incluso a La Pampa, si los diques colapsaran, se agregara agua de los ríos secos del Valle Grande y el río Atuel se desbordara. Sí, de acuerdo a los estudios realizados a través de Orset, es cierto que tiene todo lo que es la cuenca donde estamos ahora, que es la cuenca del río Atuel. Este río se encauzaría en la parte sur-este de este sector donde nos encontramos nosotros. Uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra zona actualmente está relacionado con los ríos secos. Los ríos secos son estos surcos que el agua ha sabido marcarle a la tierra desde las montañas, como huella por donde puede transitar cuando fenómenos aluvionales provoquen desastres como el del 17 de diciembre de 2009. Y yo calculo que este cañadón trajo 20-30 metros cúbicos por segundo en la tormenta que hablábamos aquella histórica del 2009, ¿no? Esto quiere decir que entre los 20 cañadones con ríos secos que bajaron de la montaña, ¿cuánta agua se agregó al caudal del río Atuel el pasado año 2009? Yo sacaba la cuenta recién y pensaba, si hablamos de por lo menos 20 cañadones de este tipo natural, con un caudal de 20 metros cúbicos aproximadamente, el aporte aluvional suman 400 metros cúbicos al cauce natural del río, que ha sido más o menos la dimensión de ese accidente que tuvimos en el año 2009. Así comenzamos a entender el primer gran problema, los aluviones. Pensemos que en 2009 corrieron entre 400 y 500 metros cúbicos de agua por el Atuel. Hoy por el río pasan menos de 50 metros cúbicos. Ahora, si se repite aquel fenómeno, el cauce estaría 1,5 metros más arriba de donde está ahora. Pocos campings, pocas cabañas estarían fuera del alcance de las aguas. Yo calculo que debemos de haber andado por ahí, no sé si tanto, 500, pero algunos metros menos. Y Ariel, ¿te acordás vos, mirando el agua ahora, hasta dónde llegaba el agua entonces? Y llegaba 1,5 metros más alta por lo menos. 1,5 metros más de lo que está ahora. De lo que está ahora, sí. Debemos pensar que hay una línea de ribera que no se respeta y que marcaría hasta dónde debería dejarse sin construir. Esta línea la determina el límite hasta donde llegaría el agua si corren 80 metros cúbicos por segundo por el Atuel. Hasta donde se proyecta el nivel máximo de agua para un caudal de 80 metros cúbicos, es una línea imaginaria que se traza sobre ambas márgenes del río para establecer el límite entre lo público y lo privado. Ese sería, digamos, el concepto. A modo de, para poder ejemplificar un poco la situación, hoy estamos con un río de 48 metros cúbicos por segundo, es decir, que estamos hablando prácticamente del doble de este caudal que hoy vemos en el cauce natural, como el caudal de modelo que se adoptó para establecer ese límite, digamos, ¿no? Debería ir hasta la roca esa, más o menos. Sin duda, claro, tal cual. Entonces, si se repite un aluvión importante que haga pasar 500 metros cúbicos por el río en un segundo, muchas construcciones volverían a colapsar. ¿Cómo están preparados los campings? Muy mal, muchos. Más o menos bien, pocos. Habría que aprender del Camping El Carmen, que hizo un murallón con piedras y material sacado del río cuando estuvo seco y hasta creó una zona de seguridad con altura dentro del camping. El señor Ariel Rolny construyó una obra civil de múltiple uso, ¿no es cierto? Porque se le da un uso para preservar los vehículos en el caso de una tormenta de piedra o algo así, y también, ¿no es cierto?, por la cota del suelo, permite, en el caso de producir un accidente aluvional, evacuar a toda la gente del camping a ese punto hasta que pase el aluvión, ¿no es cierto? Que es un punto muy seguro por la altura que tiene respecto al terreno natural de acá del lugar, ¿no? Pudimos, como decía el subdelegado, trabajar con las máquinas en el río, más o menos en 15 emprendimientos. Hemos hecho una tarea similar como para encauzar el agua y a su vez ese material ponerlo como defensa en la costa del emprendimiento.
Varios campings deberían hacer esto, ¿no? Yo creo que sí, un modelo a imitar, ¿no es cierto? Siempre, como decíamos recién, las medidas de seguridad son todas pocas, ¿no es cierto? Si se tiene en cuenta el fenómeno, ¿no es cierto?, del impacto aluvional, ¿no? Acá tuvimos agua en el predio, pero no fue del río, sino lo que bajaba de las montañas. O sea, no alcanzó a meterse hasta acá con 1,5 metros más. Pero en tu camping, en lo demás Hicimos pasa. algunas defensas como las que estamos viendo acá. Como donde estamos pisando ahora, ¿no? Exacto. Si esto no estuviera, pasaba derecho. Pasaba el agua. Si uno se asusta de solo pensar en una crecida del río, más temor causa recordar que el mayor problema surgió por las aguas que venían de la montaña. Se llevaban autos en la ruta. La gente no tenía lugares para escapar. Ahora hay ríos secos que han sido desviados con murallones hechos con tierra, piedras y roca. Conozcamos el peligro que hay en los cañadones del Valle Grande. Allí están los ríos secos que en las grandes lluvias son cauces aterradores. Bueno, estamos parados en uno de los cauces de los ríos secos, digamos, ¿no? En la margen derecha de la ruta, o en la margen oeste de la ruta de ingreso al Valle Grande. Y es interesante, digamos, esta situación porque plantea de alguna manera la existencia de este cauce, la parte donde nace, digamos, ¿no? Que, bueno, a juzgar por el tamaño, ¿no es cierto?, y por el tipo de pendientes y la orografía del lugar, luego de recibir el embate de una lluvia, es de esperar que traiga un gran acarreo y mucho ingreso de agua, ¿no es cierto?, que en primera instancia pasaría por sobre la ruta, a través de estas estructuras de badenes que vemos aquí, y seguirían su curso buscando la zona de menor pendiente, que es el cauce natural del río. Si ustedes han observado la gran pendiente que tenemos, el agua baja a una velocidad impresionante. Entonces el arrastre es mucho mayor. Aquí va a depender de la intensidad de la lluvia y sobre todo del tiempo que demore el periodo de afectación de ese fenómeno, digamos, ¿no? Pero es de esperar que en las cuestiones aluvionales los caudales sean muy importantes. Otro problema de la zona, los emprendimientos nuevos junto al río que están debajo del nivel de la ruta. Los badenes que se han construido evacuarían el agua hacia el río, pero a su paso muchas casas serían arrasadas. A mí me preocupa de este cajón que está muy cerca de estos dos barrios privados que se han hecho, ¿no? ¿Son un riesgo? Sí, yo creo que por eso vuelvo a repetir, sé que la municipalidad a través de todos los entes están muy preocupados con el tema de dónde se está edificando dentro de lo que respecta... Mirá por dónde va el cauce. Por eso, mirá, a 50 metros de... Ya podemos tener como experiencia en el 2009 que se llevó una cabaña, uno de estos ríos secos, la destruyó completamente. Ujaldón, usted que conoce el comportamiento del agua, viene de allá el agua, ¿no? De ese cajón, se va por acá, imagínense la velocidad que ya trae. Ese paredón ahí, natural, no sirve, ¿no? No, en el caso de una embestida mayor a la que ha habido, con seguridad puede haber alguna erosión. Pues nosotros estamos a la altura exacta de lo que sería el techo de aquellas casas. Exacto. Y la distancia que hay de acá a allá son 300 o 400 metros, sí. Como mucho. Sí, pasa por arriba la... Ese es el inconveniente, digamos, ¿no? Sobre todo que la imprevisibilidad en la determinación del caudal máximo, que hasta ahora ese cauce natural que vemos ahí ha sido trazado con el caudal máximo que ha habido en este punto localizado, pero es de esperar, de acuerdo al periodo de recurrencia en que se sucedan las tormentas de magnitud, que el día de mañana tengamos otro tipo de caudal mayor, con lo cual los riesgos realmente son importantes, ¿no?